Barajas es uno de los principales accesos a nuestro país y a partir de este lunes se espera que puertas como estas tengan una mayor afluencia. España vuelve a abrir sus fronteras a aquellas personas que cuenten con la pauta de vacunación completa o con una prueba PCR negativa realizada 48 horas antes de viajar, aunque la mayor novedad es que también se aceptarán test de antígenos. Las pruebas tendrán que presentarse en español, francés, inglés o alemán y de no poder ser así tendrán que cumplimentarse con una traducción realizada por un organismo oficial. Lo que seguramente no veremos por estos pasillos, viajeros provenientes de Brasil, la India o Sudáfrica que siguen teniendo prohibida la entrada a nuestro país debido a la alta incidencia que tienen el coronavirus en esas zonas. La mayoría de las multas impuestas durante los periodos con estado de alarma no se están cobrando. En el primero de 3 meses se propusieron más de 1 millón de sanciones. No hay una base legal clara y las notificaciones tienen dificultades para llegar a los infractores. Estas son las colas para vacunarse esta mañana en Santiago de Compostela. Galicia empieza hoy a vacunar a las personas de entre 40 y 49 años. El buen ritmo de vacunación en España hace que algunas comunidades avancen ya en la inmunización de este grupo de edad. Esta semana empiezan en Madrid y País Vasco. Primera noche con las nuevas limitaciones publicadas en el BOE y así estaban los bares de San Sebastián, interiores abiertos de acuerdo a la norma autonómica. El País Vasco está en nivel 3. El BOE obliga a las comunidades que estén en esa situación a cerrar los interiores. Tiran por tierra todo el proyecto que tenemos. Si no nos dejáis más de 4 y queréis llenar un estadio, por favor, o sea, un poco de lógica. El gobierno vasco se acoge a una cláusula de contextualización que dice permite atender a las peculiaridades de cada territorio y sigue su propia hoja de ruta. Entre los hosteleros hay incertidumbre. Nos están mareando de una manera que al final nosotros también, o sea, estamos un poco sin saber qué hacer. Una sensación que también se respiraba anoche en Madrid. Estoy leyendo todos los días la noticia, a ver qué va a pasar, qué cambios va a haber. No quedó nada en claro, quedó todo como muy en el limbo. Según Sanidad, la Comunidad de Madrid, en nivel 2, puede abrir interiores con limitaciones de aforo, igual que en las terrazas, donde solo se permiten 6 personas. La normativa regional fija el máximo en 8. Esta nueva orden no sabemos nada, tampoco te lo puedo asegurar mucho. Y así estaban hoy en Logroño, interiores abiertos, siguiendo la normativa riojana, al menos hasta el martes. Como estamos en un sin vivir. Está siendo una locura, mucha incertidumbre. La Rioja está en nivel 3 y según el BOE tampoco puede abrir interiores. Y esta tarde hemos conocido un posible caso de violencia machista en Pozuelo de Alarcón. En Madrid, un hombre de 66 años ha asesinado presuntamente a su mujer de 59 y después se ha suicidado. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría disparado con un arma larga a su pareja y posteriormente se habría quitado la vida. 3 jóvenes de 16, 20 y 21 años han fallecido en un accidente de tráfico en Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. Otras 2 chicas de 18 años también están gravemente heridas. El conductor de uno de los vehículos está detenido acusado de homicidio por imprudencia. Algunas carreteras de Molina de Segura, en Murcia, anoche se convirtieron en ríos. La lluvia ha provocado 61 incidentes en esa región. En Fuente Álamo, Albacete, la fuerza del agua arrastraba la tierra a su paso y parte se convertía en lodo. Bastaron 20 minutos para que las calles de Écija, en Sevilla, se tiñeran de blanco por el granizo. En Córdoba, los bomberos han tenido 20 salidas por caídas de árboles y vallas, entre otros incidentes. Desarticulada en Cádiz una banda dedicada a la trata de seres humanos para su explotación laboral. En la operación han sido detenidas 8 personas, entre ellas los cabecillas de la banda, también una mujer y su hijo que captaban en Honduras a personas en situación vulnerable y les ofrecían un trabajo en España. Una vez aquí se les retiraba el pasaporte y se les exigía una deuda que oscilaba entre los 4.000 y los 6.000 euros. En la operación los agentes han intervenido $1.000, 500 euros y abundante documentación probatoria. El Partido Popular sigue con su campaña de recogida de firmas en contra de los posibles indultos a los presos del Prusés. Pablo Montesinos asegura que hay que elegir entre la Constitución o Pedro Sánchez. Que no valen peajes políticos a quienes dieron un golpe a la legalidad y están condenados por malversación y por sedición. En Ciudadanos aseguran que los indultos solo responden al interés personal de Pedro Sánchez. Sánchez, que es quien tiene los instrumentos para hacerlo, requiera una cosa tan básica al presidente de la Generalitat como que se comprometa con el cumplimiento de la ley. Para el vicepresidente catalán, los indultos pueden ser buenos para los presos del Prusés, pero dice en una entrevista a La Vanguardia que no resuelven el conflicto entre Cataluña y España.
preferim la via d'arribar a acords. Aquesta és la nostra voluntat. La via unilateral és possible fer-la. I insisteixo, no es la nuestra primera opción, pero no la descartem. Y también en Cataluña, Salvador Illa ha presentado esta mañana lo que llama su gobierno alternativo al gobierno independentista. La agenda política del Gobierno alternativo de Cataluña será tan exigente como dialogante y leal con el Gobierno de España. El PSOE asegura que existe una oportunidad de reencuentro y que trabajan para conseguir la cohesión territorial. José Luis Ábalos cree que Pablo Casado debe responder sobre la imputación de Cospedal. ¿Cuánto deben? ¿Cuál es el acuerdo con la señora Cospedal? ¿En qué quedaron cuando ésta la apoyó para ser presidente? Es que todo eso es lo que tiene que responder. ¿Por qué la protege? Desde hoy hasta el próximo día 12, los militantes de Podemos eligen quién liderará el partido después de la marcha de Pablo Iglesias. Además de la ministra Ione Belarra, se presentan 3 candidaturas más. Las elecciones en el Land de Sajonia-Anhalt se desarrollan con normalidad. Alrededor de 1.800.000 alemanes con derecho a voto tienen hasta las 6 de la tarde para depositar su papeleta y elegir su gobierno regional. Los cristianodemócratas esperan revalidar su triunfo, aunque con la amenaza de que la extrema derecha que representa Alternativa por Alemania pueda dar el sorpaso, según reflejan algunos sondeos. Estas son las últimas elecciones regionales que se celebran en Alemania antes de las generales del 26 de septiembre, con las que comenzará la era post-Merkel. En México, más de 93 millones de ciudadanos están hoy llamados a las urnas. Son las elecciones más grandes de la historia del país. Eligen a los 500 miembros de la Cámara de Diputados, gobernadores, representantes en parlamentos de los estados y alcaldes y concejales. Durante la campaña, decenas de candidatos han sido asesinados. El último, ayer mismo. Perú celebra hoy la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo están empatados en los sondeos. Votan más de 25 millones de peruanos, 150.000 de ellos aquí en España. En Barcelona se han formado largas colas de votantes. Establecer un tipo mínimo del 15% es una manera de acabar con el dumping fiscal. Los expertos creen que es una medida para acabar, como han escuchado, con la competencia desleal. Donald Trump reaparece, ha sido en la Convención Republicana de Carolina del Norte, un discurso duro contra Joe Biden, contra China, y en el que ha vuelto a agitar la teoría del fraude electoral con la mirada puesta en las elecciones legislativas del año que viene. En Nicaragua siguen los arrestos de opositores que quieren disputar la presidencia a Daniel Ortega. Esta vez ha sido el académico Arturo Cruz, detenido por la policía en el aeropuerto de la capital cuando regresaba de una gira por Estados Unidos. Cruz, líder de la formación Alianza Ciudadana, es el segundo opositor detenido en una semana después de que la justicia ordenara el arresto domiciliario de la independiente Cristiana Chamorro, la aspirante con más posibilidades de disputar el poder a Ortega en las elecciones de noviembre, que ha sido inhabilitada. Un tercer aspirante opositor, Félix Maradiaga, de Unidad Nacional Azul y Blanco, asegura que el lunes ha sido citado también ante la justicia. La población está en shock tras la mayor matanza de la historia del país, que desde 2015 enfrenta la insurgencia yihadista, especialmente en esta zona del Sahel, denominada de las tres fronteras, Burkina Faso, Mali y Níger, habitada por grupos relacionados con Al-Qaeda, el Estado Islámico, además de grupos locales que transitan de un lugar a otro sin obstáculos. Para la COVID hay medicamentos, pero no para el terrorismo, explica esta mujer con impotencia. Es la primera vez que hay tantos muertos civiles. Surge la interrogación del sistema de defensa y de la capacidad del país, mientras la insurrección terrorista es cada vez más fuerte, plantea Siaka Coulibaly, analista político burkinés. La insurrección terrorista es de plus en plus fuerte. Territorios inmensos gestionados por estados débiles, con ejércitos incapaces de enfrentarse a grupos yihadistas cada vez más organizados y armados. Sobre el terreno también los 5.000 efectivos del ejército francés de la Operación Barkhane, que no dan abasto. Los asaltantes atacaron primero el municipio de Desolán y más tarde un campamento cerca de una mina de oro descubierta hace poco tiempo. La matanza empezó sobre las 2 de la madrugada y, a pesar de que había un destacamento militar a 20 kilómetros, tardaron más de 3 horas en llegar.